Muy buenas noches, Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de compartir este tiempo y poder escudriñar la palabra de Dios para edificación, para fortaleza y para vida. Hoy quiero que podamos tomar un tiempo para meditar en lo que nos dice la palabra del Señor acerca de cómo enfrentar las crisis en el ministerio. Y quiero invitarte para que juntos podamos orar al Señor para invitar su presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios, por tu poder. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. Hoy te pedimos que tu respuesta, tu cobertura, tu dirección y tu guía esté sobre nuestras vidas. Y te pedimos que cada vez más, Señor, podamos verte a ti obrar en nosotros. Gracias por cada persona que dispone a escuchar, pero también por aquel que dispone, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que juntos podamos leer el texto bíblico que está en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 45 al 52. Es un texto bíblico que nos habla acerca de cómo Jesús obra dentro del ministerio con los discípulos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: enseguida hizo Jesús que sus discípulos entraran en la barca y fueran delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que la hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El ministerio de Jesús, Dios nos prueba, nos muestra su carácter, nos ayuda a verle y también forma nuestro carácter a través de los momentos de pruebas. Pero son los momentos gloriosos los que hacen quizá tangible o en los que creemos que Dios siempre se está manifestando. Son aquellos momentos donde los peces y los panes son multiplicados, o donde la multitud nos aplaude y los reconocimientos y la popularidad nos abrazan. Tener un ministerio fructífero es el anhelo de todo ministro. Y Jesús nos parece que está presente y nos dice que yo soy su consentido, su preferido. Son algunas expresiones que podemos decir. Son los momentos que quedan grabados en las cámaras y en los reflectores, lo que la gente considera que es donde Dios está con ellos. Pero ¿alguien ha visto o tiene una fotografía de los momentos de soledad? De los momentos donde el cielo está en silencio. Quizá no son los momentos de tristeza, de lucha o de lágrimas aquellos que están metidos o están grabados para el recuerdo. Pero quiero que nosotros podamos mirar un momento que eso también hace parte del ministerio, y a través de eso también podemos ver cómo la crisis en muchos momentos puede llevarnos a reconfortar nuestro carácter. La revista cristiana digital Christianity Today, en una publicación del 22 de enero de 2022, publica en su título que los pastores no están bien, que hay un 38% que han considerado dejar el ministerio. Y algunos datos que muestran a través de la encuesta de Barna nos muestra cómo los números de los pastores demuestran que no hay una salud mental adecuada o que no está bien. En esas cifras, el
en el 2016, el 85% de los pastores consideraba que tenían una salud mental excelente o bien. Pero esta cifra ha caído en el 2021, cuando se considera que solamente el 60% dio esta respuesta. Hay un escritor que nos muestra un poco acerca de esto, que se llama Lance Witt, en su libro Reabastecer, liderando a partir de un alma saludable, que nos cuenta que cerca de 1.500 pastores dejan el ministerio permanentemente cada mes en los Estados Unidos, que del 80 y el 85% de sus esposas se sienten desanimadas en sus roles, y que el 70% de los pastores no cuenta con un amigo cercano, un confidente o un mentor. Más del 50% de los pastores están desanimados, que quieren dejar el ministerio si pudieran, pero no encuentran otra forma de ganarse la vida. Esta realidad toca también a las esposas de los pastores, que el 50% considera que la entrada de su esposo al ministerio fue lo más destructivo que ha pasado para su familia. 30% de los pastores dijeron que ellos están o han estado en una relación extramatrimonial o han tenido encuentro sexual con algunas de sus feligreses. 71% de los pastores declararon que se sentían agotados y que batallan hasta el cansancio contra la depresión semanalmente o diariamente. Estos datos son alarmantes, cifras que nos están mostrando la situación que se vive dentro del ministerio. Todos hemos pasado por algunos momentos difíciles en el ministerio, algunos momentos después de aplausos, después de multitudes, después de muchas personas alrededor. Nos encontramos nadando en la soledad, contra la corriente, así como Jesús con sus discípulos. En este pasaje, luego del milagro de los peces y de los panes, Jesús envía a sus discípulos a la otra orilla mientras despide la multitud. Jesús llama la atención de sus discípulos y vemos a Jesús cómo está tan preocupado y tan ocupado con sus discípulos y con las personas, que toma la decisión de que los discípulos vayan adelante, que sigan adelante, mientras Él se queda atendiendo a la multitud. Jesús no solamente se queda ocupando, atendiendo a la multitud, sino que además de eso Jesús toma tiempo para apartarse. Estos muchachos, podemos encontrar algo importante en ellos y tiene que ver con nosotros, y es que nosotros obedecemos al llamado de Jesús. Los discípulos responden a la orden de Jesús de subirse a la barca y de dejarse guiar en la dirección que Jesús le está estableciendo para ir a una visión, a una ruta que deben seguir, ruta en la que Jesús no da muchos detalles, solo le está diciendo el lugar de llegada. Quizá en estos asuntos el Señor Jesús no da los detalles del camino. Jesús solamente se convierte en ese camino. Un ejemplo claro para ello es la situación que vivió Abraham cuando Dios lo llama que deje su tierra, deje su parentela, pero solo le dice a la tierra que Él le va a mostrar. Y Él en ningún momento le está diciendo cuáles son las adversidades que va a enfrentar Abraham en ese camino. Lo segundo que nosotros vamos a encontrar en este texto es que en el trayecto, Jesús desapareció de su vista. Jesús puede en el trayecto, en ese camino, desaparecer de nuestra vista. Los discípulos sabían navegar, pero en ese momento Él los sube a la barca y en un tiempo pareciera que Jesús no estuviera atento a lo que ellos estaban pasando. Parece que Jesús los deja solos y ellos deben avanzar por sus capacidades, por sus conocimientos, pero en ese tiempo que están avanzando, Jesús de lejos no los pierde de vista. Jesús toma en su ausencia, en el momento que pareciera que desapareciera, toma tiempo para estar a solas con Dios, para hablar con Él, para orar, para estar en la presencia del Señor. Este episodio parece como cuando las águilas
tienen a sus crías y quieren mandarlos lejos o comenzarles a enseñar a volar, cómo las águilas sueltan a los polluelos para que ellos comiencen a aprender a volar. Y quizás Jesús estaba haciendo eso con los discípulos, soltándolos por un tiempo para que estuvieran solos, aprendiendo aún en su ausencia a depender de Él. Aunque estemos en una comunidad, la soledad en algún momento se puede hacer presente. No hay momento más crítico en un momento del ministerio que sentirse solo entre la multitud. Desde la distancia se puede describir, se puede ver cómo Jesús describe, cómo se describen sus discípulos, cómo se ven los discípulos, cómo ellos mismos debieron defenderse con sus capacidades, pero también a pesar de que estaban ellos, con ellos, solo ellos debían mantener el ritmo de la ruta que Jesús le había establecido en medio del mar y de la oscura noche. Lo cuarto que nosotros vamos a encontrar aquí es que en el ministerio, cuando perdemos de vista a Jesús, lo que puede suceder cuando nosotros perdemos de vista en el ministerio a Jesús, cuando creemos que Jesús no está presente, o cuando de repente nos desconectamos de la mirada de Jesús o pensamos que Jesús se ha olvidado de nosotros, es cuando comenzamos a enfocarnos en las tormentas, los problemas y las luchas en el ministerio. Corremos el riesgo de sobrevalorar la tormenta a la luz de la razón humana, y aún en medio de la tormenta se puede dar una crisis de fe. Todos vamos a estar enfrentando situaciones de tormenta familiares, de tormentas personales, pero eso nos debe llevar a reencontrarnos y a ver la obra de Dios a través de esas crisis. En ese momento, cuando nosotros perdemos de vista al Señor, puede comenzar a surgir la fatiga ministerial. Vemos a muchos allí, los discípulos, cómo estaban fatigados, cómo estaban luchando contra la corriente, cómo su esfuerzo le está llevando a una fatiga que luego le puede transmitir o le guía o le muestra el Señor, lo muestra como un agotamiento. Y eso sucede también dentro del ministerio. Hay una fatiga ministerial que puede llevarse, que puede darse por las constantes actividades, por las cargas, por la responsabilidad en el ministerio. Esa situación la viven muchos ministros en todo el mundo. Cuando encontramos el texto bíblico, nos encontramos que también tenían en su contra el viento. Los factores externos que no dependen de esos discípulos, que ellos no podían controlar, pero que estaban haciendo resistencia al avance que ellos podían tener. Son las luchas diarias de un ministro, de una persona que sirve al Señor, donde se pueden estar enfrentando situaciones externas que están deteniendo el ministerio y que de alguna manera está haciendo sentir que vamos a fracasar. Ese momento de lucha nos está enseñando también a que no es con espada ni con ejército, como dice la palabra de Dios, sino con su Santo Espíritu. ¿Qué más podemos esperar en medio de todo ese caos? Que todo se puede poner oscuro, que todo puede comenzar a colocarse tal como la noche. Alguien ha dicho por allí que cuando la noche se hace más oscura es porque está a punto de amanecer. Y es el pasaje que nosotros estamos viendo, porque dice el texto bíblico que ya era casi la cuarta vigilia, iban a llegar a la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia, o sea, iban a ser más o menos de 3 en adelante, y eso significa entonces que ya pronto iba a amanecer. En medio de ese viento, de esos temores, de esas luchas, ellos estaban a punto de ver la luz, no solo la luz de la atmósfera, sino también iban a ver al Señor allí. Y en esos temores y en esas crisis allí es donde Jesús hace su aparición. Jesús les modela a ellos, porque en su soledad estuvo orando. Porque cuando los dejó en la barca, Él tomó la decisión de orar. Y
Lo que ellos en esa barca debían estar haciendo era también estar acercándose al Creador. Como ministros nosotros debemos volver la mirada al Señor, volver a escuchar la voz del Señor diciéndonos: ten ánimo, yo soy, no tengas miedo, estás seguro. Es la voz del pastor alentándonos en medio de la crisis. Por eso la palabra del Señor dice: tu vara y tu cayado te infundirán aliento. Nosotros podemos dejar que Jesús se suba a la barca y que la presencia suya tome el control de todos esos asuntos, de nuestra familia, de nuestro ministerio y de toda la iglesia, para que Él pueda entonces comenzar a traer paz, descanso a nosotros. Es precisamente donde se pone más oscura la noche, donde vienen las crisis más grandes, donde Jesús comienza a revelarse para formar en nosotros el carácter de un siervo que depende del Señor. Es allí donde Jesús quiere dar sentido a nuestras vidas y que Él nos ha observado, nos ha estado viendo en nuestras luchas, y en medio de nuestras luchas podemos verlo a Él orando, intercediendo por nosotros. A manera de invitación, quiero que podamos cuidar el corazón. Quiero invitarte a que juntos podamos reflexionar acerca de cómo estamos tomando tiempo para estar en el Señor, para estar en la soledad, para tomar tiempo para experimentar la presencia de Dios a través del silencio, pero también en medio de la tormenta. Somos enviados por Él, y si Él siempre nos llevará a un lugar seguro. No es solo viendo los milagros, viendo éxitos en el escenario, sino cuando nuestro corazón está sacudido, donde realmente Dios también se manifiesta, donde el Señor trae ese ánimo para nuestras vidas, y donde el Señor nos vuelve a decir, como le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quisiera invitarte para que podamos en un momento de reflexión pensar en cuál puede ser la forma de iniciar nuevamente una relación con el Señor. El Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis: ya no me amas como antes. ¿Qué hemos descuidado? ¿Qué has descuidado? ¿Qué he descuidado en mi relación con Dios? Y un consejo importante en esta noche es poder volver a restaurar mi relación con Dios a través de, las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, el estar a solas con Dios, siguiendo el modelo de Jesús. Lo segundo que es importante es que podamos tomar tiempo para el reposo, para parar, para estar allí en quietud y para poder llevar esas cargas que tenemos al Señor. Lo tercero es invitarte a poder tener una comunidad, establecer una comunidad y poder edificar esa comunidad. Alguien a quien que pueda caminar contigo, alguien que puedas abrir tu corazón, alguien que pueda darte una exhortación cuando sea necesario, pero también alguien que pueda ayudar a sobrellevar tus cargas. Cuando nos aislamos, nosotros fracasamos, pero tener una comunidad que ore por nosotros, que camine con nosotros y que nos escuche, nos va a ayudar a sobrellevar este ministerio, a no fracasar en el intento. Y por último quiero dejarte una pequeña cápsula, y es: comienza a identificar aquellas cosas que realmente están haciendo que tu estrés se aumente, que tu carga se aumente. Comienza a identificarlas y comienza a trabajar en ellas para irlas eliminando, para manejar de una manera más adecuada el estrés. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos en los que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Jesús siempre estará allí para nosotros. Jesús nos observa, Jesús está atento a nosotros, y en nuestras luchas Él quiere caminar sobre esa crisis para darnos la victoria y para llevarnos a un puerto seguro. Quiero que oremos juntos. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque tú nos sostienes con tu poder. Padre, bendigo a cada ministro tuyo donde quiera que es escuchada esta palabra.
que tú le afirmes, le fortalezcas y le establezcas. En el nombre de Jesús. Amén.